Estos gobiernos plutocráticos, recordamos nuevamente los nombres de los presidentes: Alfredo Baquerizo Moreno, José Luis Tamayo y Gonzalo Córdoba. Este fue el orden en el cual ellos gobernaron. Continuamos. La etapa plutocrática, niños, está representada por grupos de poder económico que durante el auge cacautero, recuerde, acumularon mucho dinero. Dinero que les permitió fundar varios bancos. Por eso, los dueños de los bancos van a desarrollarse como presidentes del Ecuador y ahí va a empezar la etapa plutocrática después de la muerte de Eloy Alfaro y después que se había ya desarrollado en nuestro país la revolución liberal. Continuamos. El primer presidente de esta etapa plutocrática es Alfredo Baquerizo Moreno. En el gobierno de Alfredo Baquerizo Moreno se va a dar un conflicto limítrofe, conflicto que prácticamente era inexistente. Vamos a verlo por qué. Aquí se van a definir los límites con Colombia. Recuerde que nuestros países vecinos son Colombia y Perú, que limitan con nuestro territorio. Se van a definir los límites de Colombia en el Tratado Muñoz Vernaza Suárez. ¿En qué consistió este tratado y qué pasó? ¿Qué hizo este presidente? Vamos a conocerlo, por favor. Alfredo Baquerizo Moreno, niños, cedió a Colombia como la ley de un buen vecino. Simple y sencillamente aquí no hubo un conflicto, niños. Lastimosamente, Alfredo Baquerizo Moreno le otorgó, le regaló a Colombia 180,000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio. Toda la franja de color anaranjado que usted ve aquí le regaló a Colombia este presidente, Alfredo Baquerizo Moreno. Sí, decía que era una ley del buen vecino, simple y sencillamente por limitar con nuestro territorio. Alfredo Baquerizo Moreno le otorgó esta cantidad de kilómetros cuadrados que le pertenecían a nuestro Ecuador. Ese es conocido como el conflicto limítrofe con Colombia. Continuamos con el gobierno de Alfredo Baquerizo Moreno y entre su gobierno podemos desarrollar que él mantuvo, niños, la promoción de la educación pública que se había instalado con la Revolución Liberal. Recuerde que la educación pública decía: todos pueden estudiar, no hay ninguna distinción si sean ricos, pobres, hombres y mujeres. La educación es pública, es decir, para todos. También impulsó las comunicaciones, el telégrafo, la vialidad, la luz eléctrica que ya existía también, fueron uno de los mecanismos de comunicación que también utilizó e impulsó este gobierno de Alfredo Baquerizo Moreno. Miren, continuamos. Ahora tenemos el gobierno de José Luis Tamayo. José Luis Tamayo, en su gobierno, niños, tuvo que afrontar la crisis económica que generaba o que estaba suscitada en el Ecuador por la Primera Guerra Mundial. Recuerde que las ventas de cacao habían bajado también. José Luis Tamayo, a pesar de la crisis económica, fundó muchos bancos. ¿Cuáles eran los bancos que se formaron o que se fundaron en el Ecuador en aquella época? El Banco de la Previsora, el Banco Nacional de Crédito y Descuento y la Sociedad Bancaria del Chimborazo fueron uno de los bancos que creó en este gobierno. Miren, a pesar de la crisis económica, también se podían formar bancos. Eso era lo que desarrolló José Luis Tamayo. José Luis Tamayo también en su gobierno tuvo muchos reclamos laborales, ya que no se respetaba la jornada laboral que era muy extensa para los trabajadores, a veces más de 12 horas que trabajaban, y a ninguno le generaba un alza de salarios, era lo que protestaban, ¿no? Aquí protestaban los trabajadores en contra del presidente, quien no respetaba la jornada laboral, que ya había sido establecida de 8 horas, el alza de los salarios, es decir, no pagaban horas extras, y tampoco aumentaban los salarios de las personas. Y esta fue la matanza obrera también, niños. ¿Por qué? Porque en 1922 quien gobernaba era José Luis Tamayo y quien dio la orden de mandar a asesinar, sí, a todas las personas que estén protestando. Esa fue la orden del presidente. Todas las personas, más de 400 personas, habían muerto y sus cadáveres, tiempo después, fueron arrojados al río Guayas. Miren, la orden del presidente fue acabar con todas las personas que estén protestando, sin importar si eran niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, no importaba. Era terminar con la protesta y sus cuerpos arrojados al río Guayas. Por eso, nuevamente, ante un hecho de sangre, ante un hecho vandálico que se desarrolló en nuestro país, vuelven a escribir una obra literaria ahora conocida, niños,
como las cruces sobre el agua. ¿Por qué? Porque las cruces van a representar a todas las personas que murieron porque estaban protestando por el alza de salarios, recuerden muy bien, el que bajaran las horas de trabajo. Y esta obra literaria va a ser escrita por Joaquín Gallegos Lara. Recuerde muy bien que Las cruces sobre el agua va a ser una obra literaria que se va a basar en aquel día por la desarrollada la matanza obrera el 15 de noviembre de 1922 bajo el gobierno de José Luis Tamayo. Continuamos. Después vamos a desarrollar ahora el gobierno de Gonzalo Córdoba. Gonzalo Córdoba, niños, igual fue un banquero que gobernó nuestro país. A él le tocó afrontar la caída completamente de las exportaciones de cacao. Como ya lo dijo en el video, niños, las exportaciones de cacao, el precio del quintal del cacao había bajado de 8 pesos hasta 3 pesos por quintal. Prácticamente el cacao ecuatoriano estaba siendo regalado porque ese no era el precio al cual debíamos vender. Gonzalo Córdoba, debido a la Primera Guerra Mundial de 1914, niños, dejaron de comprar el cacao ecuatoriano. Recordemos que cuando inicia esta guerra mundial, los países compradores, el principal comprador de cacao, ya no compró la fruta porque necesitaba concentrarse directamente en la guerra mundial. Es decir, dejaron de comprar cacao, ya no se vendía cacao porque tenían que comprar municiones y armas para la guerra. También tenemos aquí, niños, que esto va a agudizar más la crisis económica. El hecho de que el quintal de cacao baje, el hecho de que los países compradores en su mayoría ya no generen grandes exportaciones de la fruta, van a generar que Gonzalo Córdoba salga del poder con la denominada ahora, niños, Revolución Juliana, que también la vamos a ver. Lo sacaron del poder a Gonzalo Córdoba porque lastimosamente no pudo mantener o tratar de estabilizar la economía del país con esta crisis económica que estaba sufriendo el país por las bajas ventas que tenía del cacao. Recordemos, niños, que Gonzalo Córdoba va a finalizar su gobierno porque lo van a sacar del poder, la denominada ahora Revolución Juliana,